Continuando, vamos a ver aquí lo que es inducción y corriente alterna. La inducción electromagnética, digamos, ya hemos conocido lo que es el electromagnetismo, sabemos que existe una relación entre la corriente eléctrica y un campo magnético, ¿no? En este caso, nosotros vamos a inducir corriente a partir de un campo. Este va a ser el campo magnético dado, digamos, por un imán, ¿no? B, lo vamos a llamar B. Y de aquí es una bobina, ¿no? Que es un enrollamiento tipo un solenoide, pero está enrollado de esta manera. En la parte interna, bueno, es hueco. Entonces el imán vamos a moverlo hacia adentro y hacia afuera. Entonces al mover esto vamos a variar el campo magnético, ¿no? Variamos el campo magnético. Y al variar el campo magnético, esta aguja, que es, digamos, puede ser voltaje, puede ser corriente, ¿no? Vamos a ver aquí un pequeño cambio en la aguja, es decir, estamos variando tanto el voltaje cuanto la corriente, ¿no? Entonces, eso es lo que es la inducción electromagnética, ¿no? Inducir un campo magnético a una bobina no va a generar corriente, no va a generar corriente eléctrica. Aquí es muy importante conocer este efecto, porque este efecto es por el cual funcionan los dínamos, ¿no? Por ejemplo, un dínamo, ¿no? Tiene esta característica, ¿no? Hay dínamos grandes, medianos, y bueno, algunos dínamos que yo he visto trabajan, digamos, en la parte eléctrica, en la parte de motores, la parte mecánica, con un motor antiguo, ¿no? Con polea, ¿no? Una polea va a esta sección y aquí está el dínamo que tiene su rotor. Este motor mecánico, digamos petrolero, y al mover esto de aquí, esta polea o esta faja, aquí nos va a dar potencia para trabajar, ¿no? Muy importante conocer este aspecto. Bien, se generan corrientes inducidas debido al movimiento relativo de un campo magnético exterior. Lo que decíamos es un campo magnético exterior, ¿no? Nos va a dar corrientes en lo que es en la parte externa. Luego tenemos aquí la ley de Faraday, ¿no? Que nos va a describir este fenómeno, que es la Fm inducida es menos, ¿no? La variación del campo eléctrico o del campo, digamos, en este punto sobre la variación en el tiempo, ¿no? Negativo porque habíamos dicho que estos campos son conservativos, ¿no? Campos conservativos. Y luego tenemos, pasando al siguiente punto, la corriente alterna. La corriente alterna es muy importante conocer porque nos permite trabajar ya en este aspecto con corrientes que van a variar en el tiempo de forma uniforme. Y aquí tenemos, por ejemplo, una Fm inducida, ¿no? Que digamos es un voltaje máximo. En la parte interna, de la misma manera, tenemos 0 aquí y se va a ir repitiendo este aspecto, ¿no? Y lo podemos describir Wt, donde T va a ser nuestro periodo. Esto aquí es el tiempo, ¿no? Esto de aquí lo vamos a representar con esta fórmula. Fm inducida, puede ser la Fm inducida es igual a E sub m por el seno de Wt, ¿no? Esto es lo que nos importa, el seno. Seno es la forma de onda, ¿verdad? Y esto de aquí es, digamos, E máximo, ¿no? Entonces, este tipo de corriente cambia de dirección y de sentido de manera secuencial y armónica. Bien, luego tenemos la corriente igual que el voltaje, ¿no? Que digamos voltaje. También la corriente va a ser similar, ¿no? Va a ser I sub m por el seno de Wt. Luego ya viendo un poquito más adelante, ¿por qué es importante conocer esto? Porque, por ejemplo, para los motores trifásicos las corrientes están desfasadas, ¿no? Están desfasadas, que significa que, digamos, esta corriente, hay otra corriente que empieza por aquí, ¿no? Digamos, de otra bobina, y de otra bobina está por aquí, ¿no? O sea, es lo que llamamos el desfase. Por eso es importante conocer este W, el ángulo, ¿no?
Luego tenemos la corriente máxima, que va a ser igual al voltaje máximo o F inducido máximo sobre la resistencia. Esto es similar a la ley de Ohm, ¿no? Bien, para esto hemos hecho un pequeño programita en el cual vamos a mostrar cómo funciona este aspecto. Y vamos a pausarlo y vamos a ver acá en la corriente DC, y aquí en esta parte tenemos un pequeño osciloscopio. Al nosotros dar la simulación vemos como hay un flujo de corriente, ¿no? Y aquí vamos a aumentar, digamos, el voltaje con nuestro osciloscopio y vemos cómo aumenta la luz a medida que bajamos el voltaje, ¿no? Y vemos aquí que en el tiempo el voltaje no varía, es el mismo, a diferencia de una corriente alterna que, como observamos, va a ir cambiando de ciclo, ¿no? En esta parte vemos en el osciloscopio, como ya hemos descrito, la ecuación matemática, y que si nosotros cambiamos el tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan? El voltaje máximo va a aumentar la potencia, ¿no? Y si nosotros cambiamos la frecuencia, va a aumentar, digamos, aumenta la frecuencia con que gira, digamos, los electrones. Por ejemplo, en Perú se trabaja con 60 Hz y a 220 voltios, ¿no? Entonces podemos simular lo que es así. Pero para voltajes bajos, para simular, ¿no? Por ejemplo, que en 2.6 Hz, si nosotros vamos aumentando el voltaje, va a ir aumentando la potencia, ¿no? Eso es como trabaja una corriente alterna. La corriente alterna es muy buena, digamos, para trasladar corrientes a grandes distancias, voltajes, ¿no? Por eso se utiliza mucho para el transporte de energía, porque es más eficiente que la corriente directa. Porque acá observamos que en un punto va a llegar a cero, ¿no? Baja voltaje mínimo y máximo y luego llega a cero, que es muy importante. Vamos a ver el punto de los transformadores. Los transformadores se trabaja mucho, digamos, en electrónica de potencia, ¿no? En electricidad. Tenemos dos aspectos importantes, ¿no? Este es un transformador, esto de aquí es, normalmente es hierro, el núcleo se le llama. Son dos bobinas que nos va a permitir tener una relación de proporcionalidad entre el voltaje 1 y el voltaje 2. Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos 220 voltios que nos llega, digamos, en nuestras casas, ¿no? Aquí podemos llegar a regularlo, no sé, a 5 voltios, etcétera, a 12 voltios, según lo que nosotros requeríamos. Esto es muy importante en electrónica de potencia, importante conocerlo. Tenemos dos aspectos, ¿no? Que es el devanado primario, el devanado secundario, las corrientes, los voltajes, el número de vueltas. Y luego tenemos aquí, bueno, la máquina eléctrica, que sirve para elevar o disminuir el voltaje. Es muy importante, nos sirve para elevar o disminuir el voltaje, donde la potencia 1 va a ser igual a la potencia 2 siempre, ¿no? Además, el voltaje 1, esta es importante relación, el voltaje 1 respecto al voltaje 2 va a ser igual a la corriente 2 versus el voltaje 1, y esto va a ser igual a el número de vueltas 1 sobre el número de vueltas 2. Es muy importante conocer esto. Bueno, estos temas se ven mucho en el área preuniversitaria, en la universidad también, pero en la universidad trabajamos más con derivadas y todo ese tema. Pero es importante conocer este aspecto porque nos va a permitir adentrarnos en ese mundo y tener de manera práctica estos conocimientos de lo que son transformadores, porque al momento, digamos, de entrar en electrónica, siempre vamos a requerir una fuente de alimentación para nuestro proyecto, ¿no? Y nos va a tocar trabajar con este tipo de elementos. En la industria, bueno, depende, digamos, del proyecto que tú quieras hacer, ¿no? Pero podemos trabajar, bueno, ya vienen, digamos, fuentes de alimentación hechas, ¿no? Entonces, para alimentar con 12 voltios, entonces esas fuentes ya se utilizan. Pero si nosotros nos adentramos en este mundo y queremos realmente hacer esto, digamos, yo quiero hacer mi fuente de alimentación porque me gusta el diseño
quiero, digamos, diseñar yo mismo. Entonces, ¿qué hago? Simplemente profundizo en este tema, ¿no? Hay muchos libros, muchos en internet, con la IA, creo que la IA un poco más eficiente que todas, manuales. Entonces me adentro en este punto, repaso los temas, los libros que ya trabajaba anteriormente en la universidad, en instituto, y empiezo a diseñar mi fuente, ¿no? Que tampoco, digamos, va a ser complicado. Bien. Obviamente que hay un nivel de esto, ¿no? O sea, si nosotros queremos llevar al nivel de ingeniería, si es digamos, algo, digamos, tedioso, no sé si tedioso, pero es importante saber que es todo un mundo, ¿no? Este mundo de las fuentes de alimentaciones para circuitos. Pero a grandes rasgos estos temas que estamos tocando, porque estamos, digamos, entrando en electrónica básica, ¿no? A continuación vamos a ver el circuito de la inducción eléctrica a partir de un pequeño dínamo. En realidad es un motor con motor reductor. Lo que hace es aumentar la velocidad, la fuerza, el torque de este pequeño motor a través de unos engranajes internos. Pero si nosotros movemos esta parte, movemos la llanta, vamos a girar en el interior del motor un pequeño rotor que al girar alrededor de unos imanes nos va a generar una diferencia de potencial a través de estos dos pines, ¿no? Pero si nosotros conectamos aquí fuente de alimentación, vamos a tener movimiento del motor, correcto. Pero si nosotros movemos este elemento, vamos a generar aquí el aspecto inverso por el principio del electromagnetismo que vimos, que es la inducción eléctrica, ¿no? Vamos a hacer funcionar este pequeño motor como un dínamo. Para ello vamos a utilizar estos dos elementos que son los cocodrilos, cables. Bueno, estos son pequeños dispositivos en una PCB para poder, digamos, fijar, ¿no? Entonces, lo pueden hacer en protoboard también, pero para efectos didácticos vamos a hacerlo aquí de esta manera. Okay. Vamos a observar primero intensidad lumínica de LED y también vamos a utilizar una resistencia para no quemar el LED, ¿no? Okay. Vamos a conectar el circuito en serie del diodo LED hacia la resistencia y a través de estos cocodrilos vamos a conectar a nuestro pequeño dínamo. ¿No? Aquí vamos a colocar en los dos terminales. Entonces ya tenemos el circuito conectado. En caso no encendiera el LED es porque la resistencia nos está consumiendo potencia y por tanto vamos a quitarle el LED, ¿no? Entonces con este pequeño elemento del engranaje vamos a proceder a mover, ¿no? Como ustedes pueden observar, hay una luz azul. Me parece que el color azul consume mucha potencia. No estoy seguro. Ahorita no es, en este momento no estoy seguro, digamos. Ustedes pueden ver cómo se enciende el diodo LED. Como les indicaba, al nosotros girar este elemento se va a comportar como un dínamo. O sea que vamos a mover un rotor de unas bobinas y los imanes estáticos que están en el motor interno nos va a generar una corriente, ¿no?
Una corriente pequeña, pero capaz de encender nuestro pequeño diodo LED. O sea, tanto por voltaje, tanto corriente nos genera, ¿no? Entonces vamos a observar con un pequeño multímetro cuánto de voltaje estamos recibiendo. Este es un multímetro, pequeño multímetro. Aquí elegimos, digamos, las escalas, ¿no? Que están 20, 200, como 200 milivoltios, perdón, 2000 milivoltios. Vamos a poner en 2000 milivoltios y vamos a ver cuánto nos está generando en el aspecto del, digamos, del voltaje, ¿no? Colocamos aquí con las pinzas, correcto, y aquí vamos a observar cuánto nos está generando al mover. Vamos a colocar en 20 voltios, está en menos 3 voltios, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que el sentido de la corriente está al revés, ¿no? Menos 3 voltios. Entonces, si nosotros colocamos al revés, al ser un motor DC, nos genera este tipo de, digamos, de voltaje, ¿no? En este aspecto nos daría un voltaje positivo, ¿no? Ahí tenemos 1 voltio, 3 voltios, ¿no? Para finalizar vamos a probar con otro LED. Como les comentaba, me parece que el LED de color azul consume energía de más. Entonces quitamos esto, vamos a colocar el fijador, correcto, colocamos aquí el conector, colocamos estos elementos, las pinzas, y vamos a girar. Vamos al multímetro, ¿no? Se acuerda que habíamos cambiado la polaridad, entonces vamos a cambiar la polaridad. Ahí ustedes pueden observar el LED amarillo, la intensidad, correcto, y esa luminosidad. Bien, este es el video para el tema de la inducción